Iglesia, estamos en crisis. La iglesia de Cristo necesita volver al principio. La iglesia de Cristo necesita gemir. La iglesia de Cristo necesita pedir perdón. La iglesia de Cristo necesita volver a las vigilias. La iglesia de Cristo necesita volver a pararse por los caminos y preguntar por la senda antigua. La iglesia de Cristo necesita pedir todos los dones. La iglesia de Cristo necesita interpretación de lengua. La iglesia necesita que volvamos al don de ciencia. La iglesia necesita personas que giman en el altar día y noche. La iglesia necesita personas como los candelabros que alumbran, personas como los carbones que enciendan a otro con el Espíritu Santo. Hay crisis dentro de las iglesias. La santería y la brujería ha tomado la primera posición dentro de las iglesias. El Señor está cansado de la hipocresía. Necesitamos pastores limpios que representen la presencia de Dios en la tierra. Necesitamos pastores que sean aptos para pararse en el altar. No necesitamos fornicarios ni adúlteros. No queremos pastores ávaros ni orgullosos que han matado la presencia del Espíritu Santo. La iglesia necesita volver a convocar asamblea de ayuno y de oración. La iglesia necesita volver a las campañas de oración. La iglesia necesita volver a las campañas de ayuno. La iglesia necesita que se retiren a los montes y griten y busquen presencia del Señor. La iglesia de Cristo necesita que se amen los unos a los otros. La iglesia de Cristo necesita que deje la hipocresía, que deje el odio que tiene contra tu hermano. La iglesia necesita gente que representen a Dios aquí en la tierra. La iglesia necesita que seamos la sal y no el azúcar de este mundo. La iglesia necesita gente que estén dispuestos a ser vituperados por la causa de Cristo. Hoy el Señor me llevaba al libro de Jeremías y me decía, mira, ay de los pastores malvados, aquellos que dispersan mis ovejas, aquellos líderes que estaban supuestos a velar por la grey, por la congregación, han apartado a mi pueblo. Hay una crisis mundial. Cristo viene, está haciendo un llamado firme, un llamado para que tú pienses. Mira, aléjate de tus malos caminos, aléjate y acércate a aquel que tiene la vida eterna, la fuente de la salvación. La iglesia necesita tener visión de águila, que cuando vea un brujo, un espiritista, una bruja, un hechicero, alguien enviado por Satanás, pueda levantarse ese vaso y reprenderlo, echarlo afuera como los tiempos de antes, donde no había demonio que pudiera colarse dentro de las iglesias, porque quedaba al descubierto el pecado de quien fuera. La iglesia necesita llorar y pedirle a Dios misericordia, que nos perdone, que nos prepare para su venida. Ay, dice el Señor, vienen tiempos malos, tiempo como la mujer que da a luz, que el dolor no la aguanta, porque el parto será tan difícil, el parto será tan malo, que no podrán resistir el dolor de lo que va a venir. Iglesia, despierta. Pueblo de Dios, despierta. Pastores, pastoreen con seriedad, pastoreen con dignidad, porque no por tus obras es que te vas a salvar. Limpia tu corazón antes de treparte al altar, porque Dios está llamando, haciendo un llamado final. La iglesia necesita volver a ser como los tiempos de Pentecostés, donde se buscaba a Dios y no tenían prisa de salir del templo, porque todo ahora es un ajoro, porque no le queremos dar a Dios el primado, porque nuestras vidas están llenas, tan vacías del mundo y de la carnalidad, y han dejado a Dios, que es el primer amor, que Él es el alfa y el omega, y la posición de Dios no se puede negociar con nadie. ¿Cuál es tu negocio? ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tú crees que tú vas? Si has manchado tus vestiduras, levántate y resplandece. Dios hoy te dice, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Sin mí no puedes hacer nada, porque Él es la puerta. Él es, y el que toca, Él abrirá. Pero si tú le niegas aquí en la tierra, delante del Padre, un día Él también te va a negar.